Hola, querido compañero o compañera de G4S Colombia. ¿Te ha pasado que no entiendes exactamente tu desprendible de pago de nómina y tienes dudas o reclamos sobre lo que se te pagó en la quincena? En el siguiente video te vamos a explicar detalladamente y con ejemplos a qué se refiere la información dada en el desprendible de pago de nómina de la siguiente manera. Primero, ¿cómo está organizado el desprendible de pago de nómina? Segundo, términos o palabras que ves escritas en el desprendible de pago de nómina. Tercero, explicación de cada concepto o parte del desprendible con un ejemplo. Es muy importante que veas detenidamente y en orden este video para que comprendas en detalle tu desprendible de nómina. Si después de ver el video completo continúas con tus dudas, por favor comunícate al correo electrónico tescuchamos@ceo.g4s.com, la línea de WhatsApp, llamando a la línea única nacional 323-254-0400 o en la página de G4S Colombia en la parte inferior del home encuentras para ingresar a la intranet corporativa G4S Colombia. Ingresas tu usuario y contraseña y por último te diriges a la sección de autogestión. Comencemos. Lo primero que debo decirte es que el desprendible de nómina está dividido en dos partes. La parte superior es donde encuentras la información de la empresa, datos básicos del empleado, el periodo de la quincena correspondiente al pago y el valor de tu sueldo básico mensual. La parte inferior es donde encuentras los conceptos que conforman tu salario, es decir, la descripción de cada pago y descuento que se realizará en la quincena. La información se encuentra dividida en 5 columnas. Te explicaremos qué significan los términos usados en cada uno. Columna 1. Concepto. Esta parte especifica el concepto por el que se te está pagando y siempre lo verás escrito con un número y un nombre. Ejemplo, 10, sueldo programación. No te preocupes, más adelante explico lo que significa cada uno de estos conceptos. Columna 2. Unidades. Es la cantidad de días u horas trabajadas en la quincena con su unidad de medida. Columna 3. Devengos. Es el valor liquidado en pesos de los conceptos que se están pagando. Columna 4. Descuentos de ley o autorizados. Son los conceptos que se deducen por ley o por autorización del empleado. Columna 5. Saldo de préstamos. Es el valor de las cuotas pendientes por pagar de tu préstamo en caso de tenerlo. Antes de empezar a explicar cada concepto, debemos saber que cuando hablamos de jornada ordinaria, hablamos de las primeras horas de tu turno diario, de acuerdo al tipo de programación que se te haya asignado. Ahora sí, voy a explicarte con ejemplos cada concepto. Concepto número 10, llamado sueldo programación. Es un contador de días laborados que incluye de manera separada los siguientes conceptos sin recargo aún aplicado: día ordinario, descansos remunerados, dominicales y festivos. Veamos un ejemplo para calcular el valor de este concepto y para hacerlo vamos a utilizar el caso de Pedro. Lo primero que debemos saber es ¿cuál es el valor del sueldo básico de la quincena de Pedro? Tomamos el valor del sueldo básico mensual de Pedro, que en este ejemplo será de 1.423.500 pesos. Lo dividimos en 30, que corresponde al número de días del mes, lo que da como resultado que un día de trabajo de Pedro es de 47.450 pesos. Recuerda este valor, pues lo utilizaremos en otros ejemplos más adelante. Este valor lo multiplico por 15, que es el número de días trabajados de la quincena. Y en este caso, el total daría 711.750 pesos. Valor total del pago del salario por quincena. Concepto número 55, llamado hora extra diurna. Corresponde a las horas trabajadas después de terminada la jornada laboral ordinaria de lunes a sábado, sin festivos y en horas del día entre 6 de la mañana y 9 de la noche. Esto corresponde a lo actualmente aprobado. Sin embargo, en caso de presentarse cambios normativos, podrían modificarse tanto los porcentajes como las franjas horarias. ¿Cómo calcula Pedro el valor de las horas diurnas extras laboradas en su quincena? Veamos el ejemplo. Tomamos el valor del sueldo básico mensual de Pedro,
que en este ejemplo será de 1.423.500 pesos. Lo dividimos en las 220 horas laborales del mes. Los ejemplos se calculan con base en 220 horas laborales mensuales. En caso de modificarse la jornada legal, tanto la base como los valores por hora se ajustarán en consecuencia. El sueldo básico mensual dividido en 220 horas laborales mensuales nos da 6.470 pesos, que corresponde a lo que cuesta la hora de trabajo ordinaria de Pedro. Ahora, Pedro debe tomar el valor de su hora de trabajo, que es 6.470 pesos, y sacarle el 25%, lo que le da 1.617 pesos. Y luego suma los dos valores, lo que le da como resultado 8.088 pesos, que corresponde al valor de la hora extra diurna. De esta manera, ahora Pedro necesita multiplicar el valor de la hora extra diurna por la cantidad de horas extras diurnas trabajadas en la quincena, que en el caso de Pedro fueron 22 horas. Al final, Pedro debe recibir 177.938 pesos por este concepto. Concepto número 45, llamado recargo nocturno 35%. Es el recargo que se paga sobre la hora ordinaria por el hecho de laborar en horas nocturnas, de lunes a sábado entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este horario aplica hasta el 24 de diciembre del 2025. A partir del 25 de diciembre del 2025 aplica de 7 de la noche a 6 de la mañana. Veamos un ejemplo para calcular el valor de este concepto. ¿Cómo calcular el valor del recargo de las horas nocturnas laboradas en la quincena de Pedro? Pedro toma el valor de su hora de trabajo, que son 6.470 pesos, y los multiplica por el 35%, que es el porcentaje que legalmente está determinado como recargo de hora nocturna, lo que nos da 2.264 pesos con 50 centavos, el cual sería el valor del recargo de una hora nocturna de trabajo de Pedro. Ahora Pedro debe multiplicar este valor por las horas ordinarias indicadas en las unidades de este concepto. En este caso, Pedro trabajó 26 horas nocturnas, lo que significa que el valor de recargo de sus horas nocturnas es de 58.881 pesos. Recuerda que el recargo nocturno siempre se calcula sobre el valor de la hora ordinaria de cada colaborador, es decir, cada caso puede variar. Concepto número 60, llamado hora extra nocturna. Es el valor correspondiente a las horas extras nocturnas de los días ordinarios trabajados, o sea, de lunes a sábado, sin festivo, entre 9 de la noche y 6 de la mañana. ¿Cómo Pedro puede calcular el valor de las horas extras nocturnas laboradas en su quincena? Recuerda que la hora de trabajo ordinaria de Pedro es de 6.470 pesos. Ahora, para saber el valor de una hora extra nocturna, Pedro debe tomar este valor, sacarle el 75% y sumar el resultado a 6.470 pesos. De esta manera, le dará el valor de su hora extra nocturna, que en su caso es de 11.323 pesos. De la misma manera que en los conceptos anteriores, Pedro ya sabe que debe multiplicar los 11.323 pesos por el número de horas extras nocturnas que trabajó durante la quincena, que en este caso fueron 8 horas. Es así como Pedro recibirá 90.586 pesos de horas extras nocturnas. Concepto número 90, llamado recargo dominical. Es el valor correspondiente a los recargos trabajados los domingos. Debes tener en cuenta el concepto 10 acerca del valor ordinario de un día de trabajo. ¿Cómo debe Pedro calcular el valor del recargo de las horas dominicales laboradas en su quincena? Veamos el ejemplo. Ya sabemos que el valor de la hora ordinaria de trabajo de Pedro es de 6.470 pesos. De esta manera, debes saber que el porcentaje que actualmente se calcula para una hora dominical laborada es del 80% sobre la hora ordinaria de trabajo. Conforme a las últimas normativas, el porcentaje del recargo dominical aumentará progresivamente hasta el año 2027, de la siguiente manera: 80% desde el 1 de julio del 2025, 90% desde el 1 de julio del 2026 y 100% desde el 1 de julio del 2027. Es así como Pedro le saca a 6.470 pesos el 80%, que es equivalente a 5.176 pesos.
que es el valor de su recargo dominical. Por último, Pedro multiplica este valor por el número de horas dominicales que trabajó en esa quincena, que salen relacionadas en la columna unidades, que en este caso corresponden a 18, lo que significa que por recargos en dominicales, Pedro recibirá 93.175 pesos en esta quincena. Concepto número 93, llamado jornada adicional dominical. Es el valor correspondiente a las horas adicionales laboradas en domingos, después de la jornada ordinaria, la cual está incluida en el concepto 10. ¿Cómo calcula Pedro el valor de las horas adicionales laboradas los domingos en su quincena? Veamos el ejemplo. Como Pedro ya conoce el valor de su hora ordinaria, que es de 6.470 pesos, le saca el 80% a este valor y lo suma al valor de su hora ordinaria, dándole como resultado 11.646 pesos. De nuevo, Pedro multiplica las 6 horas adicionales laboradas en domingo de esa quincena por 11.646 pesos, recibiendo de esta forma 69.881 pesos por las horas extras laboradas en domingo en su quincena. Concepto número 96, llamado recargos en festivos. Es el valor correspondiente a los recargos trabajados los festivos. Debes tener en cuenta el concepto 10 acerca del valor ordinario de un día de trabajo. ¿Cómo puede calcular Pedro el valor de los recargos en días festivos en su quincena? Veamos el ejemplo. Pedro ya conoce que su valor de hora ordinaria laborada es de 6.470 pesos. A ese valor le saca el 80%. Conforme a las últimas normativas, el porcentaje del recargo en festivos aumentará progresivamente hasta el año 2027, de la siguiente manera: 80% desde el 1 de julio del 2025, 90% desde el 1 de julio del 2026 y 100% desde el 1 de julio del 2027. Para obtener el valor del recargo de la hora festiva, que en este caso es de 5.176 pesos para Pedro, igual que en los casos anteriores, Pedro multiplica este valor por el número de horas en días festivos laboradas en su quincena, en este caso por 10. De esta manera, Pedro sabe que su recargo de horas laboradas en festivos de esta quincena será de 51.764 pesos. Concepto número 99, llamado jornada adicional festivo. Es el valor correspondiente a las horas adicionales laboradas los festivos. ¿Cómo calcula Pedro el valor de las horas adicionales laboradas en días festivos en su quincena? Veamos el ejemplo. Conociendo el valor de la hora ordinaria, que es de 6.470 pesos, Pedro le saca a este valor el 80%, el cual es de 5.176 pesos. A este valor le suma el valor de la hora ordinaria, encontrando así que su valor de hora extra festiva es de 11.646 pesos. Ahora Pedro multiplica este resultado por la cantidad de horas adicionales festivas laboradas en su quincena, en este caso por 2. Pedro recibirá 23.294 pesos de horas adicionales laboradas en festivos en esta quincena. Y por último, vemos el concepto número 120, llamado subsidio de transporte, el cual se refiere al pago legal establecido actualmente por subsidio de transporte para el desplazamiento del colaborador desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Pedro recibe este beneficio debido a que sus ingresos laborales no superan los 2 salarios mínimos legales vigentes. De lo contrario, no lo recibiría. Recuerda que este ingreso solo se verá reflejado en el pago de la segunda quincena del mes. Es probable que si has tenido alguna reclamación en quincenas anteriores con respecto al pago de alguno de los conceptos, se vea el ajuste reflejado en el concepto acompañado de una ERE entre el número y el nombre. Como en este caso, se le hizo a Pedro un ajuste. En este punto, Pedro ya conoce completamente cómo funciona su desprendible de pago. Esperamos que tú también. Puedes consultar este video las veces que sea necesario. Nuestro propósito es que tengas completa claridad sobre tu salario.